Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompañe, voy a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar varios artículos. Quiero mencionar que una parte de esta iniciativa fue presentada en octubre del año pasado, es para abundar en el tema, porque fue presentado por la diputada Gloria Romero. El que suscribe Miguel Ángel de la Fuente López, diputado de la 63ª legislatura y representante del partido Movimiento Ciudadano del Congreso del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Hidalgo, el Código Electoral del Estado de Hidalgo, Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, en materia de revocación de mandato a tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En diversos países democráticos, el ciudadano cuenta con el poder de remover a sus gobernantes, lo que representa un proceso de empoderamiento que refuerza los pesos y contrapesos, así como hace más eficiente el desempeño de los gobernantes y representantes. En México, las diferentes situaciones sociales que se enfrentan han logrado que incluso la corrupción sea vista como parte de nuestra cultura, en donde se ha permitido el crecimiento de una generación de políticos con falta de palabra, de ética y de valores, lo que ha desembocado en corrupción, promesas incumplidas, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, lo que ha logrado la molestia, la desconfianza y la apatía de los ciudadanos hacia la clase política. De allí que incorporar al sistema político herramientas como la revocación de mandato generan una estructura de incentivo para que los gobernantes realicen su labor con apego a la legalidad y con resultados para resolver los problemas públicos de la sociedad. A nivel internacional se han creado diferentes sistemas de participación ciudadana para que la sociedad vuelva a empoderarse y adquirir la capacidad de elegir desde quienes los gobernarán hasta las políticas públicas que se harán en sus localidades. Una de esas medidas es la revocación de mandato, el cual es un mecanismo de democracia participativa que refuerza el control civil y social sobre el gobierno, lo que da un pie a mejor modelo de comunicación política y obliga a los servidores públicos a actuar en el marco de la legalidad, cumpliendo sus compromisos con la población de manera correcta y evitando actos de corrupción de su parte. Es importante mencionar que los antecedentes de revocación de mandatos se remontan a Estados Unidos a principios del siglo XVII y originarios del Common Law. Se señala que el primer caso de revocación de mandato surge a causa de la desconfianza de la clase política y el privilegio en los cargos públicos. Se remonta a las leyes del Tribunal General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts en 1631 y a la Carta de Massachusetts en 1691. En el mismo sentido, el texto de Héctor Aldazoro Velasco en el documento denominado La revocación de mandato en el contexto de la Constitución Potosina, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, menciona que en nuestro país se usan mecanismos de vía de la democracia directa desde 1836, ya que la Constitución presentaba antecedentes para emplear la iniciativa popular. Fue en 1923 cuando Rafael Nieto, gobernador de San Luis Potosí, presentó mecanismos para establecer en la Constitución de dicho estado la iniciativa popular
el referéndum, la revocación de mandato como el objetivo de ampliar las funciones de sabiduría colectiva, sentado un procedente en la materia. Datos históricos que nos reflejan el interés y lo vital de que existen sistemas para calificar el desempeño de nuestros gobernantes. Por ello, la importancia de la revocación de mandato pues reside en el control sobre el ejercicio del poder. Así los ciudadanos pueden fiscalizar a quienes detentan el poder y de esa forma se establece una relación de responsabilidad entre los funcionarios y los ciudadanos a los cuales se gobierna. De acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, lo que significa que al elegir a quienes dirigirán el destino de sus localidades, también se define el sentido de responsabilidad, lo que se suma a los juramentos que se llevan a cabo, donde expresamente se establece que el pueblo me lo demande, mismo que implica un mandato y un compromiso de ambas partes. Lo anterior faculta a los ciudadanos a exigir la rendición de cuentas a la autoridad elegida, pudiendo revocar el mandato para el que fue electo. De acuerdo a Alan García Campos, en su investigación La revocación de mandato, un breve acercamiento teórico publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, menciona los posicionamientos a favor de la revocación de mandato, los cuales son los siguientes: soberanía popular, mayor cercanía entre electores y elegidos, ciudadanía atenta, incentivo a la responsabilidad y al cumplimiento de los compromisos, disminución de la presión social, impulso a la democracia participativa, fortalecimiento del sistema representativo. En el orden federal de la 63ª legislatura del Congreso de la Unión, se han presentado, de acuerdo al Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, 10 iniciativas sobre revocación de mandato, demostrando el interés del legislador y de algunos partidos por crear estas figuras dentro del máximo ordenamiento jurídico del país. De las propuestas presentadas, solo 3 se encuentran en dictamen pendiente y las demás fueron desechadas o retiradas, lo que también demuestra la otra parte, la que algunos grupos partidistas se niegan a someter su desempeño al escrutinio de la sociedad que los eligió. En lo relativo al derecho comparado con el orden local de entidades federativas, dieron a conocer los siguientes datos. Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes son los estados que actualmente cuentan con la figura en su legislación. Y Nuevo León, misma que entrará en vigor una vez reformada la Constitución local. Datos que demuestran la voluntad política de algunos servidores públicos y legisladores en los estados para fortalecer el empoderamiento de la sociedad y fortalecer la democracia. Por lo anterior, el Estado de Hidalgo no puede quedarse atrás, debe de modernizarse y debe de adaptarse a las nuevas estrategias de participación ciudadana y control de la función pública. Por ello, el presente documento tiene como finalidad incluir en el Estado la figura de revocación de mandato a partir de las siguientes bases y principios. La solicitud de revocación de mandato será con las firmas de un 10% de los ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo verificará que se cumpla la solicitud, así como la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo, declaración de resultados de un referéndum revocatorio. El proceso revocatorio de mandato podrá solicitarse por cualquier ciudadano y al haber cumplido la mitad del periodo de funciones para el que fue electo el servidor público. Habrá revocación de mandato cuando existan una mayoría de votos. La Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo contemplará las acciones a realizar en caso de ser ejecutada la misma o la ratificado el mandato. Se otorga la facultad al Congreso del Estado elegir al gobernador en caso de ser efectiva la revocación de mandato. Diputadas y diputados, la revocación de mandato no es un sistema nuevo ni innovador. Ha estado a través de los siglos en las diversas legislaciones internacionales, nacionales y algunas locales.
Esto permite conformar la participación continua del pueblo y otorgar facultades a los órganos electorales y legislativos de contar con instrumentos que intervengan en el proceso de revocar a servidores públicos que hayan incumplido con sus obligaciones. Asimismo, da la oportunidad a la participación ciudadana para fortalecer la soberanía y los derechos de los ciudadanos, de regular los poderes del Estado para fortalecer la legitimidad y aumentar el impacto de las políticas públicas en resolver los problemas de la sociedad. Vivimos en una sociedad que reclama el ejercicio de derechos, la rendición de cuentas y la transparencia, en donde la mayoría se encuentra poco satisfecha con las instituciones de la democracia. Por esta razón, se requiere revalorizar la importancia de la participación ciudadana para incidir en la acción política, colaborando de esta manera para lograr una cultura de democracia participativa, lo que aumentará la participación ciudadana al sentirse de manera real parte de la toma de decisiones de nuestra entidad. El movimiento ciudadano asumimos que es necesario y urgente que se le restituya al ciudadano el poder que legítimamente le pertenece. Si el ciudadano elige, el ciudadano manda. En algunas prácticas del gobierno, el buen funcionario logra que el ciudadano le ratifique su confianza, pero el mal servidor público, el que engaña, traiciona, derrocha, roba a la ciudadanía que lo eligió, debe ser destituido. De lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Hidalgo, el Código Electoral Estatal de Hidalgo, Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Primero, se adiciona una fracción sexta al artículo 17, un artículo 66 bis y se reforma el artículo 18, fracción cuarta, el artículo 56, fracción décima y catorceavo y el artículo 141, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 17. Son prerrogativas del ciudadano del Estado. 1. A la quinta en sus términos. Sexta, participar en el sistema de revocación de mandato. Artículo 18. Son obligación de los ciudadanos del Estado. Primera, a la tercera en sus términos. Cuarta, votar en las elecciones de revocación de mandato y consultas populares en los términos que señale la ley. Quinta y sexta en sus términos. Artículo 56. Son facultades del Congreso de la 1 a la 9 en sus términos. La 10ª, nombrar al ciudadano que debe de suplir al gobernador constitucional en caso de falta temporal definitiva de esta o por ejecutar la revocación de mandato. 11avo, a la 13ª en sus términos. La 14ª, dar posesión a los diputados suplentes en caso de inhabilitación, revocación de mandato o licencia de los diputados propietarios. De la 15ª a la 27ª en sus términos. La 66 bis, cuando pasada la mitad del periodo del gobernador y se ejecute la revocación de mandato, si el Congreso estuviera en periodo ordinario, convocará inmediatamente a sesión y mediante votación nominal de las 2/3 partes del total de diputados, elegirá un gobernador sustituto para concluir el periodo. Si el Congreso del Estado no estuviera en periodo ordinario de sesiones, la Diputación Permanente convocará inmediatamente a sesión extraordinaria al Congreso para que a su vez designe al gobernador interino. Artículo 141. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento del artículo de la fracción primera a la tercera en sus términos. La cuarta, designar al regidor que deba de sustituir al presidente municipal en caso de falta absoluta de este o de su suplente. Llamar a los suplentes de los síndicos o regidores en los casos de falta absoluta de estos y designar al regidor o al síndico que concluirá el periodo cuando se ejecute la revocación de mandato.
de la quinta a la 20ª en sus términos. Segundo, se reforman los artículos 1, 3, fracción segunda y tercera, y se adiciona el artículo 3, la fracción cuarta, al capítulo quinto bis, que contiene los artículos 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 65G, 65H y 65I a la Ley de Participación Ciudadana por el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de observancia general en materia de participación ciudadana. Este ordenamiento tiene por objeto fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana a través de las figuras de iniciativa ciudadana, consulta popular, revocación de mandato y audiencia pública, con estricto apego a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Artículo 3. La primera en sus términos, segunda, consulta popular, tercera, audiencia pública y cuarta, revocación de mandato. Capítulo 5 bis, revocación de mandato. Artículo 65A. La revocación de mandato es un mecanismo que tiene por objeto evaluar el desempeño, la aceptación y la continuidad del gobernador del Estado de Hidalgo, los diputados y los presidentes municipales por parte de los ciudadanos hidalguenses. 65B. Para llevar a cabo la revocación de mandato será a petición del 15% del total de la lista nominal. 65C. La petición se presentará ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Él o los promoventes deberán acreditar los documentos siguientes. 1. Contar con las firmas y copias de credenciales del elector de al menos el 15% del total de la lista nominal, ya sea del Estado, distrito o municipio, según sea el caso. Segunda, nombre, clave del elector, domicilio, teléfono, correo electrónico de él o los promoventes. Tercera, él o los promoventes deberán contar con residencia en el Estado de Hidalgo de al menos 10 años. Cuarta, plena identificación y motivo por el que se requiere llevar a cabo la revocación de mandato del funcionario público. 65D. Recibida la solicitud, se validará la cantidad de firmas mínima, la autenticidad de las mismas. Una vez acreditado el porcentaje mínimo, el Consejo General acordará su procedencia en un término no mayor de 10 días hábiles contados de la fecha de entrega de los documentos. Se notificará a los involucrados y convocará un referéndum revocatorio determinando la fecha a llevarse a cabo. 65E. Para participar en la revocación de mandato se requiere: 1. Primero, ser ciudadano hidalguense en pleno uso de sus derechos y obligaciones. Segundo, estar inscrito en el padrón electoral y en la lista nominal el día de la votación. Tercero, tener credencial para votar vigente. Y cuarto, no estar suspendido en sus derechos políticos. 65F. El proceso del referéndum revocatorio se llevará a cabo a más tardar 120 días después de haber cumplido la mitad del periodo constitucional, a excepción de cuando exista proceso electoral, se empalmará con la misma. 65G. Para su validez deberá participar en el procedimiento respectivo por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en el proceso electoral donde resultó electo el representante popular sujeto a este mecanismo de participación democrática. 65H. La revocación del mandato será efectiva por mayoría de votos. 65 y, en caso de ser procedente la revocación del mandato, se reservará con base en lo que se establece en esta Constitución para la sustitución de autoridades electas por sufragio, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tercero, se reforman los artículos 43 y 169, fracción primera, inciso B y C, y se adiciona el artículo 169 de la fracción primera, en su inciso D, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 44
53. Cuando algún diputado deje de asistir a 3 sesiones consecutivas sin previa autorización del presidente o de la directiva o causa justificada o se ejecute la revocación del mandato, se llamará al suplente quien ejercerá la función durante el resto del periodo de sesiones correspondientes. Artículo 169. Será votación nominal. A. Cuando se trate de un proyecto de ley o decreto en lo general o en lo particular. B. Cuando se trate de dictámenes emitidos por la comisión instructora. C. Cuando lo pida un diputado y sea apoyado por 3 o más. Esta propuesta será sometida a votación económica del Pleno para determinar su procedencia. Y D. Cuando se trate de elegir un gobernador sustituto por ejecución de la revocación de mandato. Cuarto, se reforma el artículo 56, fracción primera del inciso Y, el artículo 77, fracción primera de los párrafos cuarto y quinto, artículo 78 y se adicionan el artículo 64 bis y el artículo 77, fracción primera, un párrafo sexto de la Ley Orgánica Municipal para quedar como sigue. Artículo 56. Los ayuntamientos, además de las establecidas en otros ordenamientos jurídicos, asumirán los siguientes, primero, facultades y obligaciones. A la X en sus términos, y designar al regidor o regidores que deben suplir al presidente municipal o a los síndicos en caso de falta absoluta de estos, de sus suplentes, si consagra efectiva la revocación de mandato en el caso del presidente municipal. Segundo y tercero, en sus términos. 64 bis, cuando por motivos de la ejecución de la revocación de mandato, el presidente municipal tenga que dejar el cargo, los síndicos y regidores nombrarán entre ellos al presidente sustituto que terminará el periodo. Artículo 77. Los casos en que procederá la suspensión y desaparición de ayuntamientos por acuerdo del Congreso y la suspensión o revocación del mandato por alguno de sus miembros por causas graves referidas en la Constitución Política del Estado serán los siguientes. 1. Serán causa de suspensión o revocación de mandato los siguientes de los ayuntamientos en lo particular: por incapacidad física o legal, por causas análogas a juicio de la propia legislatura y por ejecución de la votación derivada del sistema de revocación de mandato. Segundo y tercero en sus términos. Artículo 78. En los casos previstos por la fracción primera, supuesto de los párrafos primero y quinto del artículo que antecede, cuando se trate solamente de uno de varios miembros del ayuntamiento, sin llegar a su totalidad, el Congreso del Estado deberá llamar a los suplentes para que de inmediato, en un término de 5 días, se presenten a desempeñar sus funciones. En el caso del sexto supuesto, se resolverá de acuerdo al artículo 64 bis de la presente ley. Quinto, se reforma el artículo 1, fracción primera y el 80 del Código Electoral para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 1, primera fracción. Las prerrogativas, derechos y obligaciones políticas electorales de los ciudadanos. De la segunda a la novena en sus términos. Artículo 80. El Instituto Estatal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Equidad y Género y Participación Ciudadana, procederá a la verificación del porcentaje de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores requeridos para solicitar consulta popular, revocación de mandato o iniciativa ciudadana en términos de lo previsto en las leyes, ajustándose a las siguientes reglas. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputado Miguel Ángel de la Fuente López, representante del partido Movimiento Ciudadano, dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 23 días del mes de noviembre del año 2017. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputado.